Bueno, vamos entonces a conocer estas estrofas prohibidas en las que Santa Anna queda como el gran caudillo e Iturbide queda como el gran adalid que lleva la bandera tricolor. Vaya, una referencia al ejército trigarante, las tres garantías, la bandera tricolor, y que además se convierten en dos grandes guardianes de la patria nacional. De las 10 estrofas originales del himno nacional mexicano, compuesto por Francisco González Bocanegra en 1853, se han prohibido por decreto oficial la número cuarta y la séptima. La cuarta está dedicada, por supuesto, a Antonio López de Santa Anna, quien manda a componer el himno nacional, y la séptima está dedicada a Iturbide, uno de los héroes nacionales de la independencia que precisamente logra consumar la lucha. En la estrofa cuarta dice así: del guerrero inmortal de Zempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Ese epíteto que da el guerrero inmortal de Zempoala, por supuesto se refiere a Santa Anna, originario de esta población, y evidentemente es una estrofa laudatoria de este personaje en el que se le da ese nombre de caudillo. Curiosamente aparece mencionado antes incluso que Iturbide. Y es muy paradigmático el hecho de que González Bocanegra haya mencionado precisamente a estos héroes y no a otros. No están ni Morelos, no están ni Hidalgo, ni la Corregidora, ni Allende como tal a lo largo del poema. Incluso las figuras arquetípicas, el soldado, el guerrero, las esposas, las hijas, aparecen, el ángel mismo, ¿sí? Pero como tal, no aparecen personajes que se pudiera creer de mayor relevancia para alguien que está componiendo un himno que habla sobre una patria. Y sí es curioso que se mencione más bien a Iturbide, el consumador, y no tanto a Hidalgo, el iniciador. Precisamente en la estrofa séptima dice, que también está prohibida: si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Y a los fieros bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de ensombra a la frente del bravo adalid. Y aquí Iturbide es un adalid, alguien que lleva el pendón de la libertad y de la gloria mexicanas. Caudillo, Santa Anna, adalid, Iturbide. He ahí estas loas a estos grandes, hoy considerados grandes villanos, y que en la época de Bocanegra pues eran eso, eran los héroes nacionales. Una vez que hemos conocido el caso de Bocanegra, el himno nacional y su loa a Iturbide y Santa Anna, pasemos entonces a Ignacio Montes de Oca, que es un personaje maravilloso, es uno de los grandes intelectuales, escritores, literatos de nuestro terruño de San Luis Potosí, desgraciadamente muy poco leído, lamentablemente. Escribió sonetos a por mayor, sus obras completas son 7 tomos de este vuelo, más otros de discursos, de oratoria, porque como buen sacerdote pues estuvo siempre dedicado a la misión pastoral de sus obligaciones eclesiásticas. Junto a esa obra eclesiástica pues está la obra literaria. Como poeta, ya les digo, sonetista ahora sí que de gran calado, de gran producción, aunque bueno, se tiende a minimizar últimamente, los estudios filológicos tienden a minimizar su obra, lo llaman un poeta menor incluso respecto a otros personajes importantes de la poesía del siglo XIX. En el caso particular de Montes de Oca, que además tradujo a los clásicos porque era un hombre cultísimo que sabía
muchos idiomas, el inglés contemporáneo, el alemán, el francés, el griego, el latín. Bueno, era un hombre cultísimo y es un personaje que se movió siempre en ambientes principescos, en ambientes de nobleza. Efectivamente, él fue obispo en Linares, en San Luis Potosí, y además tuvo una presencia de formación bien importante en Europa. Él se forma en Europa como sacerdote, se doctora como sacerdote en Europa y siempre estuvo vinculado a las grandes metrópolis o a los focos de cultura más importantes de Europa, por supuesto Roma. Tuvo por ahí una pequeña parroquia en Inglaterra incluso, ¿sí? Estuvo luego un tiempo en otras regiones de Europa. Finalmente regresa a nuestro país. Él era hijo de un caudillo de la independencia muy importante de Guanajuato, venía de una familia pudiente y él siempre desdeñó a la clase, al clero mexicano. ¿Por qué? Porque su formación era netamente europea. Él siempre se mantiene en una disputa entre abierta, entre secreta, entre de camaradas con otros obispos de México que habían sido sus compañeros. Se mantiene en una abierta rivalidad con estos personajes del clero mexicano y siempre va a estar pensando él en función, sí, de esa corte nobiliaria a la que evidentemente perteneció, y también se habla mucho del cariño que le tuvo a San Luis Potosí. No en balde, vaya, como obispo de San Luis Potosí, cuando muere, él muere en el exilio después de que los revolucionarios, en la época de la Revolución Mexicana, lo destierran, y él pide regresar expresamente a San Luis Potosí para morir en su tierra. Desgraciadamente no lo logra, muere en Nueva York, donde es sepultado con una pompa fúnebre maravillosa. Bueno, este autor increíble, este autor enemigo acérrimo de los liberales mexicanos, este autor de vida principesca, cultísimo, amante de las bellas letras, amante del arte, este personaje increíble, además fue, vaya, para el tema de nuestra charla virtual, fue el capellán del ejército de Maximiliano de Habsburgo. Cuando Maximiliano de Habsburgo llega a nuestro país, viene acompañado de Hipandro Acaico, de Ignacio Montes de Oca y Obregón, que va a ser prácticamente su brazo espiritual. Y por supuesto, tras la muerte, la va a sentir profundamente Montes de Oca, la va a sentir en su corazón con verdadera honestidad. Pero también hay que decirlo, los poemas que componen en honor a Maximiliano son también una estrategia para fraguar luego otras alianzas políticas que a él le permitan sobrevivir en un mundo caótico. Él se va con Maximiliano, digamos, bueno, muere Maximiliano, pero él parte, digamos, con la camarilla de nobles hacia Europa, y cuando regresa a México y después tiene que volver a exiliarse, pues lo hace con todas esas relaciones políticas que él logró forjar a lo largo de sus tratos con todas estas personalidades. Los 14 sonetos que le compone a Maximiliano son una elegía fúnebre en la que canta las glorias de Maximiliano, pero también canta la desgracia y se indigna y se duele realmente por la pérdida del emperador. Fueron escritos estos sonetos en 1878, publicados en 1878, recopilados, digamos, de pocos años atrás. Y en estos sonetos lo que él quiere hacer es decirnos quién fue Maximiliano y por qué es tan denostado por los propios mexicanos, y que no debería de ser así, que debería ser siempre ensalzado. Una vez que hemos conocido brevemente y nos hemos aproximado brevemente a la obra de estos dos poetas decimonónicos potosinos, con el mero pretexto del tema de los villanos, la intención es que los leamos, que leamos las obras de estos autores
de Bocanegra pues está su himno, pero también tiene otra producción, digamos que va en la línea con la poesía lírica y con la crítica teatral. Y en el caso de Hipandro Acaico, en verdad los invito, sus obras afortunadamente han sido muchas veces editadas, sus traducciones, sus obras se encuentran en bibliotecas de nuestra ciudad. Recomiendo muy en especial la biblioteca Ramón Alcorta del Museo Cosío de nuestra ciudad. Visítenla porque ahí van a encontrar la maravillosa obra del autor y además una serie de ensayos en torno a su vida y a su obra. Bueno, yo me despido, soy José Manuel Alvarado Zaragoza. Yo coordino el Círculo de Estudios Literarios del Instituto Potosino de Bellas Artes, que ahora estamos sesionando en el Centro de Difusión Cultural frente a la Alameda, a un lado de San José. Los invito a que nos acompañen. Hay 2 charlas mensuales con diversos temas, una de tema general o bien específico más bien como esta, y otras referentes a temas de género en apoyo a la erradicación y a la lucha contra la violencia de género. Entonces, mi recomendación de siempre, ya saben, leer, y nos vemos hasta la próxima.